¿Y si te dijera que Cuba podría llegar a convertirse en el estado 33 de México? Una idea que suena descabellada, ¿o no? Ventajas sorprendentes, riesgos polémicos, una historia que nadie te ha contado. Esto no es ficción. Quédate hasta el final de mi video y descúbrelo todo. Cuba festeja. Adiós bloqueo. México abraza a Cuba. Era un momento que parecía imposible en medio de un siglo de presiones, sanciones y silencios diplomáticos. Pero ocurrió. Como un grito de dignidad, como un eco que resuena desde los tiempos de Juárez y Martí, México se levantó y rompió con el cerco. Adiós bloqueo, pareció decir el gobierno mexicano al decidir, con pleno derecho soberano, abrazar a Cuba en una de las acciones más audaces y simbólicas de los últimos tiempos, contratar oficialmente a miles de médicos cubanos para atender al pueblo mexicano en las zonas más marginadas y olvidadas. Acá quiero mencionar algo bastante interesante, y es que hace unos días yo puse un video acá en mi canal donde hablaba acerca de la aparición de los médicos cubanos acá en México. En un principio, y debo aceptarlo porque si hay algo que he aprendido con los años es a tener humildad y aceptar mis errores. A ver, en un principio yo comenté en ese video que yo no estaba de acuerdo con los médicos cubanos, no por un sentido de no los quiero porque son cubanos, no. Yo también soy extranjera, o sea, fuera el colmo, ¿no? Sino porque yo en ese momento, cuando hice mi video, lo vi como que el Estado, el gobierno mexicano estaba desplazando a los médicos mexicanos. Y yo dije, primero van los mexicanos y luego los demás, porque así tiene que ser. Sin embargo, muchos de ustedes me hicieron comentarios que de verdad se los agradezco muchísimo, porque me hicieron entender y me hicieron ver algo que yo no había visto. Y era justamente lo que acabamos de escuchar en este video. Y es que esos médicos en su mayoría están en zonas rurales, en zonas alejadas, donde los médicos o muchos de los médicos mexicanos no quieren estar. Los médicos mexicanos quieren estar probablemente en otros lugares. Y allí, en esos lugares, en esas zonas rurales, generalmente, es donde están llegando estos médicos cubanos. Entonces, básicamente, ellos no están desplazando a nadie. Ellos están cubriendo una plaza que más nadie quiere cubrir. No fue un gesto vacío, no fue un acto protocolario. Fue un golpe directo al corazón de un sistema de dominación regional que durante décadas ha pretendido aislar a la isla caribeña. En mayo de 2022, en una gira histórica por Centroamérica, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo impensable. México firmaría un convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para llevar médicos cubanos a hospitales comunitarios en regiones apartadas del país, donde hacía falta atención, humanidad y presencia estatal. Una decisión soberana. El convenio fue firmado, los médicos llegaron y el mensaje quedó claro: México no aceptará dictados ajenos sobre su política de salud. En total, más de 3.600 médicos cubanos fueron desplegados en 282 hospitales comunitarios, desde las sierras más aisladas hasta comunidades indígenas olvidadas por los gobiernos anteriores. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington, la maquinaria del Departamento de Estado se activó. En un comunicado cargado de acusaciones, el gobierno de Estados Unidos calificó a los médicos cubanos como víctimas de trabajo forzado. Acusó al gobierno cubano de beneficiarse del trabajo esclavo de su personal de salud. No es ningún trabajo forzado, porque acá el Estado en ningún momento está obligando a los médicos. Son los médicos los que quieren hacer ese trabajo. De hecho, les cuento una anécdota bastante interesante, y es allí donde uno se da cuenta que a veces los medios de comunicación y las personas que a veces difieren, ¿no? Por lo menos en este caso con los gobiernos, pues se inventan o tienen, porque vamos a decirlo así, vamos a respetar, tienen otras formas de ver las cosas. Miren, yo tengo una amiga que es pediatra. Ella trabajaba en el sector privado en Venezuela, le iba muy bien, pero ¿qué sucede? Que ella tuvo la oportunidad de ir a una clínica privada en Malabo. Malabo, sí, Malabo es el país que está ahí dentro de Marruecos. Bueno, al final ella me ha contado bastante acerca de su experiencia y nadie está obligado allí.
Nadie, absolutamente nadie está obligado. Sencillamente son oportunidades que muchas veces los profesionales de la salud tienen, muy específicamente ellos, y sencillamente los aprovechan. Nadie los está obligando. Así que esto que quede bien claro. Y advirtió que habría consecuencias, incluso restricciones de visas, para funcionarios de los países que cooperaran con tales esquemas. Pero México, lejos de agachar la cabeza, respondió con claridad y firmeza. No es trabajo forzado. No tendría que demostrarse. En el caso de México hay un contrato. Es legal, es abierto y no tiene problema alguno, sentenció la presidenta mexicana, en lo que fue visto como un acto de defensa no solo de su política interior, sino de la soberanía nacional frente a una potencia extranjera. Ese día, algo cambió en América Latina. Para miles de comunidades indígenas, campesinas y marginadas, la llegada de los médicos cubanos significó algo más que atención sanitaria. Significó esperanza, presencia, humanidad. Para muchos, era la primera vez que un médico pisaba su pueblo. Los doctores cubanos, formados en una escuela de medicina centrada en la prevención, en la empatía y en la vocación, llegaron a llenar vacíos históricos de abandono estatal. Los cubanos nos escuchan, nos ven, no nos tratan como números, dijo una mujer tzotsil en Chiapas, mientras mostraba la pequeña clínica donde por primera vez su hijo recibió tratamiento para una infección respiratoria. No importa si el doctor es cubano o de Marte, lo importante es que está aquí y nos atiende, añadió un anciano en la Sierra de Guerrero. Y esto es bastante interesante, ¿no? El hecho de que hoy en día las comunidades se sientan parte de la sociedad y no se sientan aislados, sin importar si pertenecen a alguna etnia indígena o algún lugar muy alejado, muy rural. Yo entiendo que muchas veces algunos gobiernos suelen como olvidar a esos lugares y a esas personas. Lo digo porque yo también pertenezco a una zona rural de mi país. De hecho, yo provengo de un pueblo muy pequeño que lamentablemente muchas veces uno siempre ha visto a lo largo de la historia que pues ha sido olvidado muchas veces. No digo que todo el tiempo, porque en algunos momentos uno siente que bueno, por lo menos el gobierno voltea a mirar, ¿no? Y no nos deja allí tan botados. Pero sucede que muchas veces esas comunidades y uno que pertenece a esas comunidades se siente pues muy marginado, se siente muy olvidado, que solamente son mirados las capitales de los países, las grandes ciudades, donde hay grandes aglomeraciones de personas, y entonces como que uno se siente olvidado. Entonces el hecho de que estas personas, de que estos mexicanos hoy en día se sientan tomados en cuenta, la verdad es que es algo que me llena de mucha emoción. Y además de esto también cabe acotar que los médicos cubanos son muy bien preparados, tienen fama mundial de que están muy bien preparados. De hecho, el caso que les contaba hace un momento de mi amiga que es pediatra venezolana y está ahorita en Malabo, ella también convive en la clínica con muchos médicos cubanos, excelentes médicos. Una ofensiva contra la dignidad. Pero la decisión de México no solo causó molestias diplomáticas, también encendió una ofensiva mediática orquestada por sectores conservadores que intentaron presentar el acuerdo como una amenaza a los médicos mexicanos. Columnas incendiarias en medios tradicionales hablaban de competencia desleal, de colonización sanitaria e incluso... Ven que justo lo que acabamos de escuchar es lo que yo les venía comentando, que yo ignorantemente dije en un video. ¿Por qué? Porque yo solamente me centré como, o sea, me pudo el nacionalismo mexicano, como siempre le digo, yo no nací aquí, pero ay, Dios mío, que no se meta con México ni con los mexicanos, porque ahí voy yo como una tigra. Entonces yo lo vi, sí, yo en ese momento lo vi como una amenaza para los médicos mexicanos. Yo no, pero es que tienen que ser primero los médicos mexicanos y no sé qué. Y ya luego muchos de ustedes me hicieron ver que no es así. Para nada, no es ningún tipo de competencia desleal ni nada por el estilo. Al contrario, son plazas de trabajo para los médicos que muchos de los médicos mexicanos pues no quieren ir. Entonces los médicos cubanos aprovechan esta oportunidad y van. De espionaje encubierto. Sin embargo, los datos desmentían el escándalo. Las plazas asignadas a los médicos cubanos eran precisamente aquellas que los doctores mexicanos, por razones comprensibles, no deseaban ocupar, zonas de difícil acceso, de alta peligrosidad o carentes de servicios básicos. No era un reemplazo, era una ayuda.
Cuando llegó el cubano a la clínica, llevaba su maleta, su estetoscopio y una sonrisa. Desde entonces no hemos tenido que viajar 5 horas para llevar a nuestros enfermos, relató una enfermera rural en Oaxaca. Aquí nadie se siente explotado. Aquí todos nos sentimos agradecidos. Un precedente que rompe muros. Para muchos analistas internacionales, el convenio entre México y Cuba marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un país de América Latina desafiaba abiertamente la narrativa impuesta desde Washington sobre la cooperación médica cubana. En lugar de aceptar pasivamente las sanciones, México optó por abrir los brazos, firmar acuerdos, pagar de forma transparente y demostrar que la salud no debe ser rehén de intereses geopolíticos. Los cubanos no han podido crecer económicamente porque Estados Unidos le impuso un bloqueo que no pueden comprar ni vender mercancía ni producto a ninguno de los países que pertenecen al libre comercio. Es decir, que Cuba solamente puede hacer negociaciones con 2 o 3 países alrededor del mundo. Esto provocó que los inversionistas salieran con su capital y la isla comenzó a deteriorarse. Si Estados Unidos le hubiese abierto las puertas al comercio de Cuba, hoy posiblemente fuera mucho más rica que la Florida. Pero ¿por qué nosotros decimos que México puede levantar el bloqueo económico que se le impuso a los cubanos? Porque una vez la isla pertenezca a México, ya no estamos solamente hablando de Cuba, estaríamos hablando de México como nación, y como tenemos un tratado de libre comercio, los cubanos podrían entrar en este. Además, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no fungiría como presidente, sino que Claudia Sheinbaum, o el presidente que esté en curso en ese momento, sería el encargado de las políticas internas de la isla, y quizás Díaz-Canel podría ser un representante o gobernador. Esto le dará la posibilidad a la isla completa de poder entrar en el comercio mundial, beneficiarse del puerto gigantesco que México está creando en la península de Yucatán con la apertura del corredor interoceánico, y por la cercanía que tiene Cuba, especialmente La Habana, podrían construirse allí muelles para que en esos puertos puedan llegar los barcos enormes cargados de contenedores, y tanto Cuba como México se van a comenzar a enriquecer. Pero para eso hay que ver si los cubanos quieren ser mexicanos y si los mexicanos quieren aceptar a los cubanos como sus hermanos. Mis bebesaurios hermosos y queridos, hemos llegado al final de este video. Cuéntenme qué les ha parecido. ¿Será que está muy descabellada la idea? ¿O qué tal? ¿O les parece que es algo chévere, algo positivo, algo bueno para el país? Cuéntenme todo, que los voy a estar leyendo acá en los comentarios. Muy importante, mis amores, recuerden que si este video les ha gustado, la mejor forma de apoyarlo es a través de un like o una manita arriba. Y muy importante, si aún no te has suscrito, canijillo, si aún no te has suscrito a este canal y te gustan las reacciones acerca de México y además te agrada mi compañía, pues entonces es el momento de hacerlo, mi amor, porque esto es completamente gratis. Les mando un beso enorme. Recuerden mis bebesaurios, también les dejo acá abajo el enlace en el comentario fijado para que vayan corriendo y se suscriban al canal Netas de Mexicanos, que está, miren, buenísimo. Y esta semana trae unos videos pero súper chéveres porque ya me echaron el chisme por ahí. Ajá. Yo no les voy a decir porque no es mi canal. Tremendo palo de agua. Besos, mis amores, nos vemos en un próximo video. Y ya saben, Netas de Mexicanos también vayan a suscribirse.